Bienvenidos a este video. Mi nombre es Brenda Lizeth Luna Torres. En mi proyecto integrador de electricidad y magnetismo, expondré conceptos fundamentales de los circuitos eléctricos. En la sociedad actual, la electricidad es una parte indispensable en nuestras vidas, desde el funcionamiento de nuestros dispositivos electrónicos hasta la infraestructura que alimenta nuestras ciudades. En este video, abordaré diversas preguntas claves. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar? ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? ¿Cuáles son los métodos de análisis de los circuitos eléctricos? ¿Y cuáles son las aplicaciones del capacitor? Circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos son sistemas que permiten el flujo controlado de corriente eléctrica a través de componentes como resistencias, capacitores, inductores y fuentes de energía. Tienen una gran importancia en la sociedad actual debido a su amplio uso en prácticamente todas las áreas modernas. Por ejemplo, en tecnología y electrónica, la usan en los dispositivos móviles, computadoras, televisores y sistemas de comunicación. Además, en la industria y manufactura, controlan la maquinaria y procesos de fabricación, garantizando la eficiencia en la producción de bienes y servicios. En el transporte, los circuitos eléctricos son fundamentales en vehículos automotores, trenes, aviones y naves espaciales. La energía también tiene circuitos eléctricos, así como en el sector salud. Los equipos médicos utilizan circuitos eléctricos para el diagnóstico, tratamiento y monitoreo de pacientes. Leyes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff, también conocida como la ley de nodos, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito es igual a cero. Ley de tensiones de Kirchhoff, también conocida como la ley de mallas, establece que la suma algebraica de las caídas de tensión alrededor de cualquier lazo cerrado en un circuito es igual a cero. Sus aplicaciones prácticas son para el análisis de circuitos complejos, permitiendo determinar corrientes y tensiones en diferentes partes del circuito, así como el diseño y optimización de circuitos, ayudando a prever cómo se comportaría un circuito bajo diferentes condiciones y a realizar ajustes para mejorar su rendimiento. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos diseñados para generar tensiones eléctricas significativamente superiores a las tensiones estándar de suministro eléctrico, que generalmente son de 110 o 220 voltios en sistemas domésticos. Estas fuentes pueden producir tensiones que van desde unos pocos kilovoltios hasta varios cientos de kilovoltios e incluso megavoltios en aplicaciones especializadas. La función principal de las fuentes de alta tensión en los circuitos eléctricos es proporcionar la diferencia de potencial necesaria para alimentar componentes o dispositivos que requieren voltajes elevados para su operación. Métodos de análisis de circuitos eléctricos. Análisis por nodos. Se basa en elegir un nodo como referencia y escribir ecuaciones de corriente para cada nodo en términos de corriente en el nodo de referencia. Análisis por mallas. Consiste en describir circuito en términos de ecuaciones de voltaje alrededor de cada malla de circuito. Método de conjuntos de corte básicos. Selecciona un árbol del circuito y escribe ecuaciones de nodos para cada conjunto de corte, definiendo por las ramas del árbol. Método de lazos básicos. Similar al método de conjunto de corte, pero se utilizan ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de una rama que no pertenece al árbol del circuito. Modificación de la geometría de los circuitos. Se realizan cuando hay fuentes de tensión en los nudos o fuentes de corriente en las mallas. Circuitos con fuentes dependientes. Se refiere a circuitos que incluyen fuentes cuyos valores dependen de otras variables en el circuito. Circuitos con amplificadores operacionales. Cuando un circuito incluye amplificadores operacionales ideales, se pueden sustituir por configuraciones que simplifiquen el análisis, como convertirlos en fuentes de tensión o intensidad desconocidas en nodos específicos. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores tienen una amplia gama de aplicaciones en diversos campos de la tecnología y electrónica. Algunas de las aplicaciones más comunes son la corrección de factor de potencia en sistemas eléctricos industriales. Los capacitores se emplean para corregir el factor de potencia, mejorando la eficiencia energética y reduciendo la carga de la red eléctrica. Estabilización de voltaje. Los capacitores se utilizan en fuentes de alimentación y reguladores de voltaje para estabilizar voltajes, reducir fluctuaciones y mejorar la calidad de la corriente eléctrica suministrada. Los circuitos eléctricos nos ayudan en la innovación de nuevas tecnologías, así mejorando nuestra calidad de vida. Por el momento es todo. Muchas gracias por su atención.